y desean ver nuestra fe de una manera diferente. ¿Listo? Les voy a presentar mi pantalla y les voy a mostrar un poco pues la carta que les envié. Ya saben que está en el correo de ustedes. Alguien que me confirme si están viendo mi pantalla. Listo, excelente. Eso, bueno. Entonces, vea, ahí les saludo. Mi nombre es John Anderson. Yo los acompañaré en estas 12 sesiones. No habrá tareas, simplemente habrá invitaciones para unas pequeñas lecturas. Yo se las estaré enviando al correo. La idea es compartir la fe, ¿cierto? Tendremos 12 semanas en las que veremos los siguientes temas. Iniciamos hoy con el tema que se denomina la teología. Vamos a ver qué es ese cuento de la teología. Luego vamos a ver las religiones. A grosso modo, qué ven, qué piensan, dónde se expresan. Un poquito de historia de la Iglesia Universal. Recuerden que nosotros somos iglesia y como somos iglesia pues tenemos que conocer algo de lo que somos, de dónde venimos. Después veremos la espiritualidad, ¿cierto? Después de la espiritualidad veremos la moral para diferenciarla de la ética. Me interesa mucho que aprendamos qué es la moral y qué es la ética. Me permiten un segundo, yo apago micrófonos por acá para que no causemos interferencias. ¿Listo? Diferenciar la ética de la moral. Luego veremos una pequeña introducción a la Sagrada Escritura y de ahí terminaremos y damos una semana de descanso o continuamos, de acuerdo como ustedes se vayan viendo. Y luego veremos un bloque 2 que serán otras 6 secciones que veremos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahora el tema de la iglesia no como historia, sino como una institución pues teológica y humana. Luego veremos algo que se llama la liturgia, muy importante ahora que está cambiando porque le han suprimido ritos, los han cambiado, cositas por ejemplo como la paz, la comunión en la boca, todos estos elementos que pueden expresar, que logran cambiar de nuestras tradiciones haciendo esos cambios, todo eso que podamos dialogar un poco. Luego veremos los sacramentos y los sacramentales. Esta semana incluso le voy a proponer a los padres que hagamos una campaña. Sí, ya sería. ¿Alguien más se le escucha entrecortado? Listo. Ya es conectividad personal. Le propondré entonces a los padres que busquemos personas que quieran, pues que adultos, que si les falta la primera comunión o la confirmación y quieran hacer estas catequesis o esto, pues que se vinculen y puedan hacer, pues tener el sacramento. Y terminaríamos el 1 de noviembre con el cielo, destino del ser humano. Curiosamente, noviembre que es el mes de los fieles difuntos, ¿cierto? Entonces miren que la temática es amplia, es buena, pienso yo, y podemos aprender pues mucho, ¿cierto? Es mucho. ¿Cuál es el objetivo? Bienvenidos a los que acaban de ingresar. El objetivo es que ustedes puedan tener elementos para razonar la fe. ¿Listo? Es decir, que a la hora de hablar de religión no nos quedemos, como dice el Papa Francisco, con una fe de estampita, sino que tengamos elementos de razón. Profe, ¿cómo que elementos de razón? Sí, que ustedes puedan dialogar con argumentos, con todo aquel con el que entablen una conversación alrededor de la fe, ¿cierto? Ya ustedes, la idea es que ustedes al final no solo le digan, es que yo creo o a mí me enseñaron, no, es que yo he estudiado, ¿cierto? Y es que yo he aprendido, ¿listo? Entonces miren que eso es básicamente el ejercicio, que ustedes tengan elementos para razonar la fe. ¿Cómo es de bonito uno creer con argumentos? Es como cuando usted es casado o demás y le preguntan, ¿usted quiere a fulanita de tal? Ah, sí, yo la amo. ¿Y por qué la ama? Y usted comienza a dar argumentos, ¿cierto? Usted comienza a dar argumentos. Le voy a pedir un favor, eso, mientras no hablemos apagamos los micrófonos. Es que yo la amo porque es un ser especial. Es que yo la amo porque se comporta muy bien conmigo.
es que yo la amo porque vi en ella algo que no tenía en mi vida, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de la fe eso mismo, vamos a razonar nuestra fe. Entonces para eso vamos a hacer un trabajito y vamos a empezar hoy por comprender el elemento teología. Yo les voy a compartir de nuevo la pantalla, denme un segundito por favor, y se va a ir la pantalla. Cuando vean la pantalla, por favor me dicen sí, no. Listo, bueno, súper. Bueno, entonces esto es una escuela de teología, listo. Entonces las escuelas tienen un pénsul, ya lo vimos, aquí lo repito. ¿Y uno cómo empieza en una escuela? Con una prueba diagnóstica, ¿cierto? Usted siempre llega a una escuela y lo primero que le van a decir es, venga, ¿usted qué sabe? Usted puede decir, no, yo sé de todo eso, no, yo soy un ducho en este tema. Para eso vamos a hacer un pequeño quiz, ¿listo? Yo se los quería enviar a todos, pero resulta que no puedo porque como no sé qué tan entrenados están para lo virtual, me da miedo que se pierdan. Entonces lo que voy a hacer es que yo tengo ahí proyectado en pantalla y lo voy a ir respondiendo. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a ir respondiendo? Pues alguno de ustedes me va a decir A, B, C o D, contando A en la izquierda y D en la derecha, o en el teléfono de arriba hacia abajo. ¿Listo? Cualquiera me puede decir, ¿de acuerdo? ¿Comprendía la dinámica? Ok, listo, vamos a ver, ya ustedes van mirando cómo se encuentran. Listo, vamos a ver la primera pregunta. Dice así, le voy a quitar la música. ¿Cómo nace la teología? Ante la crítica polémica y la persecución como una defensa de la fe, los apóstoles empiezan a dar clases, se fundan escuelas de estudio o Jesús envía a dar teología a todos. ¿Quién dice yo? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Alguien? 1. Listo. Entonces ya bueno, ahí nos felicitaron. Miren qué bien. Pues madre, esta gente sabe. Ahí vamos para arriba. 630 puntos. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? Las ciencias sociales, la Biblia, la revelación y la fe o las ciencias humanas. ¿Quién dijo yo? La Biblia, bueno, por ahí dijeron la Biblia. Yo lo que escucho, la tercera, bueno. Yo voy a poner la segunda que escuché 2 veces la Biblia. Nos hicieron perder, ¿sí vio, compañero? Y usted tenía toda la razón. Eso. Luego aquí dice, el ser humano de hoy fundamentalmente está cerrado a Dios, rechaza a Dios, desea a Dios y lo busca de diversas formas, vive lejos de Dios. ¿Cuál de todas? La tercera. Eso, o sea que aquí hay una comunidad de fe, eso da a entender eso. ¿Listo? Dios se nos ha revelado, es decir, o sea, ¿qué significa revelado? Nos ha comunicado sus mandamientos, ha enviado mensajeros, nos ha comunicado un mensaje, se nos ha comunicado él mismo para entablar una relación con nosotros. 1, 2, 3, 4. No, está, sí sabe mucho. Vea, nos dio un poder. Ay, ay, ay. O sea que si nos equivocamos, ahora utilizamos ese poder. Eso es muy bueno. Bueno, seguimos de 15 todavía. Estamos muy crudos, compañeros. Entiendo. Dice, la revelación de Dios está contenida en solo el Antiguo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, la Biblia y la tradición eclesial. La tercera, última palabra. Bueno, yo como Pablo Lacerna les hago caso, se equivocaron. Ahora vamos a ver por qué. Vea, no, ahí nos bajaron. No le digo. Pregunta número 6. ¿La fe nace de la razón, los milagros, la lectura de un libro o la escucha?
¿La escucha alguien más? Listo. Eso, muy bien. No nos recuperamos mucho, pero bueno. ¿De qué manera puede el ser humano conocer a Dios? ¿Por la razón y la revelación? ¿Por la música? ¿Por las demás personas? ¿O por la Biblia? ¿Sí? Bueno. Ay, Dios mío. Entonces el que no sabe leer no conoce a Dios. Ah, vea, nos dieron un poder. Vamos a activar el poder. Aquí viene una. Esa es la clase de hoy. ¿Qué es la teología? La ciencia que estudia a Dios, la fe que busca la razón, el discurso de Dios o el estudio de la iglesia. La primera, bueno, aquí puede haber muchas visiones. La que ustedes digan, incorrecta. Ahora, el discurso de Dios es otra oportunidad. ¿Listo? Vamos a ponerlo ahí. No. Y lo dije al principio, vamos a ponerle razón a nuestra fe. Lo dije al principio. ¿Listo? Pero ahora van a ver que hay muchas interpretaciones. Aquí hay otro poder. ¿Qué conocemos de Dios? Todo lo que ha querido revelarnos, muy poquito o nada. Eso no nos va a ir tan mal. Vamos a ver. Nos dieron otro poder. 50-50. Ah, bueno. Vámonos para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tarea de la teología? ¿Cuál es? Utilicemos el poder, a ver qué es ese cuento, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿hacer de la fe cristiana una propuesta de sentido para el ser humano actual o defender la fe? La primera. ¿Listo? Bueno, nos quedamos allí. Tenemos por aquí un poder. Y vamos a darle acá de una de las que sacamos malas a ver si nos acordamos cuál era. La revelación de Dios está contenida en... ¿Quién se acuerda cuál era? Eso, ya recuperamos unos punticos. Juego terminado, muchachos. Les quiero decir que nos fue bastante bien. Estamos en un puesto alto, pero es que hay gente ahí que lleva mucho tiempo pues practicando. ¿Qué tal la primera experiencia? ¿Ah? ¿Cómo se sintieron? Alguien que me cuente ahí un poquito. Uh-huh. Listo. ¿Alguien quedó como con un sinsabor en alguna pregunta? ¿No? Cristian. A ver. Sí. Logía es ciencia. Sí. Sí. Ah, muy bien. Y sí, señores, muy bien. Yo les dije que esa pregunta podría causar división, ¿cierto? Entonces miren que de alguna manera ahí tenemos, no tenemos una primer forma de debate, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de debate? Que aquí la mayoría hemos visto la palabra desde el aspecto gramatical. Teos, Dios, y logía como estudio o razón, ¿cierto? Como si la teología solo eh, eh, fuera la ciencia que estudia a Dios. Pero hay muchas maneras de ver qué es la teología, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esa es la pregunta que nos causa división, ¿cierto?
Porque si bien es la ciencia que estudia a Dios, nos tendríamos que preguntar cómo lo hace, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para estudiar algo o alguien que no vemos, ¿cierto? A través... Ah, bueno, bueno. Ese es un muy buen punto de partida. Eh, ya vamos a ver que sí tiene que ver con eso. ¿Alguien más nos quiere decir algo al respecto? Ajá, a través de Jesús. Bueno, entonces tenemos ahí un elemento para empezar a pensar. Entonces, vamos a ver, vamos a aclararnos en esa situación. ¿Cómo nos vamos a aclarar en esa situación? Pues tenemos que ver de dónde nace ese elemento que se llama teología. Entonces, están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Alguien que, bueno, entonces dice, la teología y el pensamiento filosófico antiguo. Ustedes dirán, madre mía, ¿yo en qué me metí? ¿Cierto? ¿Yo en qué me metí? ¿Cómo que pensamiento filosófico? Dios mío, ahora vas a ir ateo de acá. Para nada, por el contrario. La teología y la filosofía son dos caminos que nos llevan a comprender lo sagrado. Para eso yo les voy a abrir por acá un tablerito y les voy a explicar cómo es ese cuento, ¿cierto? Porque si no explico este cuento, no vamos a entender después nada. Quedaríamos en las mismas, ¿cierto? ¿Están viendo el tablerito? Eso, eso era un fondo. Aquí les quedó un tablero en blanco. Para poder comprender este cuento de la teología, tenemos que ir a las raíces. No nos podemos quedar solo en las raíces gramaticales. Theos, Dios, logía, logos, razón. Entonces, estudio razón sobre Dios. Nos tenemos que ir a comprender la forma de pensar el mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a aprendernos primero tres conceptos. ¿Listo? Primer concepto, se va a llamar cosmogonía. ¿Listo? Cosmogonía. ¿Alguien sabe qué es una cosmogonía? ¿Alguien? Bueno, visión de Dios. Listo. ¿Alguien más? Le apuntaste a algo, a visión y a la palabra Dios. Pero no vamos a cambiar la palabra Dios por la palabra sagrado. Recuerde que estamos en el mundo antiguo y no se pronuncia la palabra Dios. ¿Listo? ¿Alguien se atreve? Cosmogonía. Bueno, yo la cosmogonía. Eso, visión del universo. Eso, desde lo que, desde lo sagrado. Oh, eso, listo. Ahí tenemos una cosmogonía. Entonces, visión del universo desde lo sagrado. Vamos a ver otra palabreja. Cosmología. ¿Qué sería? Eso, desde la ciencia. Desde la ciencia. Y cosmovisión es la suma de las anteriores. Se las voy a resumir. Exactamente. Entonces tenemos cosmogonía, cosmología, cosmovisión. Estas tres palabritas son muy importantes a la hora de hablar de teología y hablar de filosofía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo cada que leo un texto sagrado, yo tengo que interpretar qué me dice el autor allí. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo leo el texto de Josué donde Josué dice, detente sol en Gabaón, no sé qué, yo digo, uy, ¿cómo que detente sol si el sol no se mueve? ¿Cierto?
y él le dice a Dios que se detenga el sol. Y uno dice, bueno, el sol no se mueve, pero ahora en el mundo actual, en una visión cosmológica, el sol sí se mueve. No se mueve como creíamos hace un tiempo, pero se mueve, porque el universo es movimiento, ¿cierto? El universo es movimiento. ¿Está en el centro de nuestra galaxia? Sí. Listo, entonces nosotros nos movemos alrededor de él y todos nos movemos alrededor de algo más grande. ¿Listo? Entonces eso se llama cosmogonía. Para él, Dios podía detener el sol. Entonces era la visión desde el universo, desde lo sagrado. La cosmología sería lo que vemos ahora. No, el sol no se mueve como creía Josué, pero se mueve de otra manera. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con estudiar teología? Porque recuerden que aquí estamos creando elementos para poder comprender a Dios. Evidentemente tiene que ver con el estudio de Dios. Entonces yo les voy a resumir un cuento de la filosofía antigua en unos 2 minutos. Demasiado resumido ustedes dirán, pero digamos que es un elemento que nos va a servir mucho para comprender. Vamos a ver en estos 2 minutos la cosmogonía o cómo pensaban los antiguos sobre lo que era lo sagrado y cómo era el mundo. Eso nos sirve para interpretar bastantes elementos de lo que es la teología. ¿Listo? Yo voy a abrir por acá, a ver un lapicito. No, este no es un lapicito. Bueno, lo primero es que vamos a dibujar el mundo antiguo. Si esto nos permite dibujar el mundo antiguo. A ver, vamos por acá. Yo creo que es con este lápiz de acá. Ahí está. Listo, vamos a dibujar el mundo antiguo. Para los antiguos era bastante complejo comprender el mundo. ¿Qué significaba comprender el mundo? Pues comprender el mundo es que está en blanco en este momento, tranquila. Es que estoy montando el tablero. Sin el tablero no les puedo enseñar esto. Entonces, ahí les pido disculpas, pero aquí toca un poco, en lo virtual toca improvisar. Vamos a hacerlo en rojo. Para los antiguos, el mundo era esto. ¿Y están viendo esto? Una especie como de cueva. Eso. Y para ellos, por eso nosotros nos llamamos planeta, porque ellos creían que el mundo era plano. ¿Listo? Si yo le dijera a un niño ahora que me dibuje el mundo, inmediatamente él va a coger con el lapicito y dice, no, profe, está equivocado. Y llega ahí, hace la parte de abajo, ¿cierto? Lo que acabo de hacer en verde. Pero para ellos no, para ellos el mundo era como una especie de cueva. Y existían solo estos elementos. Esto que llamamos mundo, que lo hemos hecho ahí de forma como plana. El hombre, ¿listo? La naturaleza era el siguiente elemento. La naturaleza. Y el otro elemento era un elemento sobrenatural que estaba aparte. Nosotros lo llamamos Dios, pero ellos lo llaman lo sagrado. ¿Cierto? Entonces miren que tenemos 4 elementos. Dios o sagrado, el hombre, la naturaleza y el mundo. Y la teología va a girar alrededor de eso. El hombre, este hombre es el que comienza a hacerse preguntitas, todas las que ustedes quieran. Si yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Cierto? Y este cuerpo, ¿cómo se mueve? ¿Por qué tiene vida? Y este árbol, ¿de dónde nació? Y este sol, ¿por qué me alumbra? Entonces miren que este hombre es el que comienza a hacerse preguntas. A partir de allí va a surgir lo que nosotros llamamos el pensamiento filosófico y el pensamiento teológico. Si ustedes estuvieran aquí y yo les preguntara de dónde creen que salió todo esto, ¿ustedes qué me responderían? ¿Cuál sería la respuesta? Borremos esto. ¿Ah? De la ciencia, no puede ser. ¿Alguien más? Recuerden que él está perdido. ¿Usted cree que él hablaría de ciencia?
El mundo, bueno. El hombre está perdido y es, sí, que lo sagrado lo creó. Todo viene de Dios. ¿Listo? Este árbol lo hizo Dios. El sol lo hizo Dios. ¿Listo? Por eso Dios en el Antiguo Testamento, lo veremos más adelante, es el que todo lo puede. Porque como todo viene de Dios, entonces Él todo lo comprende a partir de Dios. Por eso la religión, cuando ustedes le pregunten qué es la religión, ustedes tienen que decir, la religión es la primer respuesta del hombre ante los interrogantes del mundo. ¿Listo? A ustedes les pasa algo raro y ustedes qué dicen, bendito sea Dios, todo en manos de Dios, ¿cierto? Por algo será, Dios lo permitió. Pues este hombre no dijo así, pero sí dijo, hombre, todo viene de Dios. ¿Listo? Entonces miren, primer elemento, el hombre que se interroga por todo esto que tiene alrededor y todo dice, no tengo ni idea. ¿Listo? Entonces todo viene de Dios. A esto lo llamamos en primer momento mito. ¿Listo? Por eso los textos sagrados, muchos tienen mitología, ¿cierto? Porque hay que comprender esto a partir de lo sagrado. ¿Y cómo lo comprendo? Pues a partir de darle a lo sagrado algo de poder. Luego él dijo, venga, venga, pero aquí hay unas cosas muy extrañas. Ya comenzó a vincular en la ciencia que dijo el compañero ahora. Entonces comenzó a vincular la razón, el segundo elemento que tenemos en negro. Entonces, cuando el hombre comienza a vincular la razón, digamos que el mito queda un poco relegado. ¿Listo? Entonces ya él dice, está bien, Dios existe, pero ¿cómo se comunica Dios con lo humano si estamos en dos mundos diferentes? Miren que yo estoy en un mundo y Dios está como por fuera. Primera pregunta. Segunda pregunta, si Dios ha hecho todo esto y los textos dicen que es bueno, ¿por qué si yo voy caminando aquí y se cae este árbol me mata como si estuviera predeterminado o algo? ¿Cierto? Sí, sí, ya, ya, listo, listo. Entonces miren que esto hace que el mito comience a razonarse. ¿Listo? Y aquí es donde empieza la cuestión de la teología. El hombre que intenta comprender todo a partir de Dios y la razón o la filosofía que comienza a decirle, miren, hay cosas que usted puede comprender perfectamente, ¿cierto? Entonces miren que este mundo antiguo es base para nuestra fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está Dios? ¿Arriba o abajo? En cada uno de nosotros. Bueno, muy moderna, estamos en el mundo antiguo. Cambiemos la pregunta, en el mundo antiguo, ¿dónde estaba Dios? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Y en el mundo antiguo, dónde estaba el infierno? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿sí ven? Entonces ya saben por qué el credo dice que descendió a los infiernos. Y uno dice, fue madre, y yo miro para abajo, están los argentinos. ¿Qué pasa allá entonces? ¿De los infiernos o qué? ¿Cierto? Supuestamente, en el mapa que nos han enseñado toda la vida. Cuando yo me muero y me porto bien, ¿dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Y entonces dicen que las almas suben van comprendiendo por qué decimos nosotros todo eso. ¿Listo? Cuando yo me porto mal, entonces voy al infierno. ¿Y dónde queda? Abajo, ¿cierto? Porque nunca vamos a los lados. Se habían hecho esa pregunta. Jue madre, ¿por qué nunca vamos a los lados? Entonces, ¿por qué Dios dice que está sentado a la derecha del Padre? Ay, jue madre, eso es un complique, ¿cierto? Como si la derecha fuera buena y la izquierda fuera mala. Y entonces miren que todo esto que es,
Ajá. Bueno, estamos hablando de las bases de lo que va a ser la teología, ¿cierto? Entonces miren que estamos viendo que todo ese pensamiento sale de tres palabras que vimos ahora: cosmogonía, cosmología y cosmovisión. ¿Listo? Entonces recuerden que todo lo que se escribe tiene que ver con lo que yo vivo, con lo que yo siento y con lo que yo pienso. Y ahora dijimos que la teología era esa forma en la que yo comprendía y entendía a Dios que se me había, que se me había revelado, ¿cierto? Claro, todos aquí comprendemos a Dios de acuerdo hasta donde lo hemos conocido, unos más, otros menos. ¿O no es así? Todos lo conocemos de acuerdo hasta donde lo hemos conocido. Algunos lo han conocido a partir del estudio, otros a partir de la predicación y otros a partir de la palabra, es decir, a partir de leer la Biblia. Entonces, por eso es importante comprender estos elementos, porque comprendiendo estos elementos, yo voy a comprender mejor la palabra. Entonces, vamos a ver entonces aquí, vuelvo a la presentación para que vean ustedes primer elemento de lo que es la teología. ¿Cuál va a ser? La teología se ocupa de los misterios sobrenaturales y la filosofía investiga el ser natural. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que tiene que ver con lo sagrado. ¿Qué es lo natural? Lo que tiene que ver con lo humano. ¿Listo? Con las cosas que uno puede de alguna manera hacer como tangibles. Es decir, que la teología es una autoridad divina y la filosofía es una autoridad de la razón. ¿Listo? Pero ambas se apoyan, lo veremos más adelante. Entonces vamos a comprender más esto de la teología. Hay como dos sentidos. Uno objetivo es decir, lo que yo veo, lo que yo le puedo dar argumentos, y otro subjetivo. En el sentido objetivo, la teología significa la ciencia que tiene a Dios por objeto. Por ejemplo, ahora que hicimos el examen de entrada, yo dije, aquí todos tienen una teología objetiva. ¿Listo? Es decir, han conocido a Dios porque han estudiado algo de Él. ¿Listo? Pero pocos me hablaron de una teología subjetiva. ¿Cuál es la teología subjetiva? Es decir, la ciencia que tiene a Dios mismo y que Él posee y se comunica a los hombres por su gracia. ¿Qué me da a entender a mí esto como profesional de la temática? Pues que hay elementos aquí presentes que necesitan fortalecer la espiritualidad. ¿Listo? Es decir, conozco algo de lo objetivo de Dios, pero me falta, dirían, relacionarme con Él, dirían psicológicamente. Es decir, me falta a mí ir a Él, que era básicamente la misión de Jesús. Vengan, vean. Y ustedes ya verán si se quedan o se van. Pero vengan y vean. De hecho, la palabra es precisa. Dios los eligió para estar con Él y para llevarlos al Padre. O sea, ya sabemos con quién queremos estar, con Jesús. Ahora vamos a ver si queremos ir al Padre. Vamos a ir atornillando esta vaina para que nos quede bien claro qué es el cuento de la teología. Entonces, en el sentido subjetivo, la teología es la ciencia que tiene Dios de sí mismo y del mundo creado, es decir, Dios que lo conoce todo, que tiene como su propio objeto. Pero Dios no se quiere quedar con eso, sino que Él quiere revelárnoslo, darse a conocer y nos lo comunica a través de la fe, ¿cierto? ¿Cómo nos lo participa? Pues a través de lo que ustedes ahora expresaron tan bellamente, a través de la escucha. Todos escuchamos algo de Dios. ¿Por qué no habla de leer? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la fe no puede ser ahora a partir de leer? Pues uno, porque muchos no saben leer. Y no es porque no sepan juntar palabras. Yo puedo leer acá la teología, la ciencia que tiene Dios de sí mismo y del mundo creado. Dios tiene como objeto propio de su ciencia, bla, 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 bla. Y le pregunto, ¿usted entendió? No.
Pero cuando yo le explico de viva voz, eso va a cambiar el elemento. ¿Listo? Y además porque recuerden que nosotros venimos de una tradición judía. Y en la tradición judía la fe se transmitía a través de la palabra. Los padres son los primeros responsables de la fe. Por eso hoy en día hay muchos niños que no creen, porque no le hablan de la fe. No le dicen, vamos a la iglesia, crean en esto. ¿Listo? Entonces, en sentido subjetivo, lo que conoce Dios de él y no lo quiere transmitir. Y en sentido objetivo, es decir, Dios como objeto, es la ciencia que tiene como objeto a Dios y que nosotros como humanos queremos conocerlo. Y entonces ahí aparece la respuesta a esa pregunta tan debatida sobre qué era la teología o cómo se definía la teología, ¿cierto? Entonces podemos decir que hay como una triple teología. La teología natural o teodicea, que es la que yo les acabé de explicar, el hombre que mirando el mundo quiere comprender y entiende que lo comprendió, que lo hizo Dios. Esa es la primera teología, la teología natural o teodicea, es decir, las cosas naturales nos llevan a Dios. Luego una teología que se llama del homo viator o una teología propiamente dicha, es decir, una teología profunda. Y la última que es la teología de la patria o el conocimiento de los elegidos, es decir, como la teología de los creyentes. Miren, ustedes por el mero hecho de estar aquí, por el mero hecho de creer, ya son teólogos. Aquí lo único que van a hacer es darle argumentos de razón para que esa fe se fortalezca. ¿Listo? Es lo único. De resto, los otros elementos hacen parte de la vida. Ya comprendieron entonces por qué se habla de esa definición de teología puede ser tan diferente. Y vamos a ver a lo largo de toda esta presentación eso. ¿En qué se diferencian? Aquí viene el cuento. Cada una de ellas es ciencia de Dios, pero se diferencian de la manera de alcanzar. La teología natural, pues dice que se alcanza por medio de las obras de la creación y por la luz natural de la razón. Esa es la teología natural. Es decir, todas aquellas personas que dicen, no, yo a través de la creación llego a Dios y yo allí lo comprendo, me gusta ir a meditar en el campo, yo tengo un cuarto allí decorado con plantas, no sé qué, a mí el amanecer me encanta, me llama la atención porque es ver a Dios, eso se llama una teología natural, es decir, todo lo que es la creación lo lleva a Dios. La teología propiamente dicha dice, no, a mí me hace falta que me hable, que me den testimonio de Dios, que me iluminen la fe. ¿Listo? Es decir, ese es como un nivelito avanzado en el que yo digo, a mí no solo me ilumina esos elementos, sino que a mí me hace falta que me expliquen. Y la última, pues digamos que ya la que está en la luz de la gloria, son como elementos especiales. ¿Quién me diría de estas tres tipos de teología en cuál estamos hoy, ustedes aquí? ¿Cuál iríamos como a trabajar? La segunda, la teología propiamente dicha. Esa es en la que estamos. Ustedes ya ven a Dios en la creación, pero les falta ahora la palabra, el testimonio y la razón. Ahí estamos. Miren que ya ustedes se ubicaron súper bien, ¿sí o no? Ya saben dónde están parados. Aquí no nos está metiendo cuento chino. ¿Sí? Bueno, donde dice conoce a Dios en su esencia y por la luz de la gloria, digamos que esa es la teología en la que se habla de los dones naturales y preternaturales. Esa la veremos en la última sección y en el tema de espiritualidad, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene dones especiales. Entonces, esa gente como que tiene un conocimiento especial de Dios. Cuando se habla, por ejemplo, de espiritualidad, se habla, adelantándonos un poco para poderte responder, se habla de que Jesucristo como que elige la persona, ¿sí? No está claro. La escucha.
Sí, bueno. Cuando hablamos de la teología, esta la tercera teología, ya les vuelvo a compartir la pantalla, quiere decir de las personas que tienen un don especial, ¿cierto? Y ese don especial viene siendo compartido por el elemento de la elección. ¿Listo? De hecho, la elección es el término preciso para hablar de los que están junto a Dios. Son los elegidos de Dios. ¿Listo? Son los escogidos. Desde el vientre de tu madre te elegí. Entonces, la teología de la patria es la teología de los elegidos. Ellos conocen más profundamente a Dios y luego no lo comparten. ¿Listo? Es como cuando uno dice, uy, tengo un amigo que es amigo del presidente de la Junta de Acción Comunal. No le metamos al presidente Duque porque después me regañan. Entonces, y entonces el presidente de la Junta de Acción Comunal, ese tipo es un teso, tiene una sabiduría, y uno escucha hablar al man del presidente de la Junta de Acción Comunal y uno un día le dice, venga, ¿y usted cuándo se reúne con ese señor? No, yo lo veo todos los miércoles. ¿Será que yo puedo ir con usted? Claro, alguien como que le picó el gusanito y usted le dice, listo, yo lo voy a llevar. Y resulta que el primer día usted fue con el compañero y entraban a la reunión del presidente de la Junta de Acción Comunal y usted no pasó de la primera fila de atrás. ¿Listo? Y usted lo veía como que, uy, sí, tiene razón, ese tío es un crack. Y usted a los 8 días volvió y se puso ya más adelante y más adelante, hasta que llega un momento que el amigo le dice, deje de ser bobo, hermano, háblele, que él no come gente. Y usted le habla. Y entonces comienza la relación. Eso se llama la teología de la patria, es decir, cuando usted ya se relaciona con él propiamente. Por eso se llama por la luz de la gloria, es decir, cuando usted ya está allí con él, cuando conoce perfectamente todo eso. Se lo voy a poner en un término más directo. Es la teología de la partida, es decir, cuando uno ya llega a donde tiene que llegar. Por eso lo vamos a ver en la última sección. ¿Listo? Veremos a Dios tal cual es, diría la palabra. Bueno, no sé si respondí suficientemente la pregunta. Santo Tomás describió ese proceso de una manera muy bonita. Dice, existe un triple conocimiento de las cosas divinas. Cada uno aquí, a manera de que yo voy leyendo, se va a ir ubicando. El primero, el hombre, gracias a la luz natural de la razón, se eleva al conocimiento de Dios por las criaturas. ¿Listo? Primer conocimiento. ¿Listo? De las cosas divinas. El segundo, la verdad divina, que desborda los límites de nuestra inteligencia, baja a nosotros por medio de la revelación. Es decir, nos lo dieron a conocer. Si no, yo nunca hubiera llegado. ¿Listo? Y eso ya no como una demostración, sino como un comprender. Y el tercero es el espíritu que será elevado a ver perfectamente lo que Dios reveló. Miren que esta frase de San Agustín, que está en un libro que se llama La Suma contra los Gentiles, expresa perfectamente lo que son esas tres teologías. ¿Listo? Ahí está. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Pues en este momento en la segunda. Miren que concuerda perfectamente. Aunque puede ser que alguno diga, uy, no, yo como que todavía me quedo en el conocimiento a través de las criaturas. ¿Listo? Entonces, resumiendo, ¿a qué llamamos teología? Es a la actividad de los creyentes que tratan de comprender, ojo a esto, tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios, hablar de ella de manera ordenada y sistemática, es decir, con bases, y esas bases las dan la Sagrada Escritura, la tradición y la razón. ¿Listo? Entonces, eso es teología, una actividad del creyente. Por eso les decía que ustedes ya son teólogos de alguna manera. San Anselmo, que aquí está en este momento, hacía una oración preciosa, que esta oración yo le haría un pantallazo inmediatamente. Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad. ¿Cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio?
pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo y que mi corazón ama. No busco comprender para creer, esto es, no busco comprender de antemano, por la razón, lo que haya de creer después, sino que creo primero, para esforzarme luego en comprender. Porque creo una cosa, si no empiezo por creer, no comprenderé jamás. El prologión, es un escrito contra los gentiles. Es decir, San Anselmo decía, si vinieron ustedes a comprender para creer, regresen, crean y luego vengan para que comprendamos. ¿Listo? Miren que es una oración preciosa. Los que estamos aquí estamos para comprender. Para comprender. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Sí, bueno. Muy aburrido, muy pesado. ¿Ah? Muy interesante. Sí. Bueno, vea. La teología es, como veníamos tratando, sería el comprender a Dios, creerlo y tratar de comprender, ¿cierto? A partir de esos elementos que llamamos la revelación, la fe y la escritura. La apostasía es la negación de la fe, ¿listo? A eso llamamos la apostasía, la negación de la fe. La teología, digamos que se potencia mucho en la Edad Media, cuando se busca de alguna manera defender la fe de los apóstatas, es decir, de los que negaban la fe. ¿Listo? Eso ya lo veremos un poquito en la historia de la iglesia. Entonces, la apostasía es ese negamiento de la fe. Eso es un apóstata. Y el teólogo es el que cree y explica la fe. Aquí ya vemos teólogos, ¿cierto? Si hubiera algún apóstata, pues maravilloso, que aquí lo tenemos para dialogar. No sé si fui claro. En el correo dice Derby, pero no sé quién es eso que escuché voz de hombre. Sí, sí, señora. Mm. Bueno, ¿qué prof? Sí. Listo. Listo. Gracias, Zulma. Bueno,
Bueno, bueno, Gladys, Gladys te llama, ¿cierto? Bien, Gladys, eso, por favor, enciende el micrófono. Eso. A qué te dedicas? Abogada, muy bien, súper. Bueno, qué bueno tener argumentos. Tú lo has dicho, los abogados están para argumentar. ¿Listo? Digamos que la teología no es estrictamente necesaria para conocer a Dios, pero sí te va a ayudar para comprender. ¿Listo? Imagínate que vas a un juicio, ¿cierto? Y usted conocía al cliente que estás allá defendiendo, que de hecho si lo estás defendiendo en un juicio puede que no sea una perita en dulce, como dice un amigo por ahí que es abogado, dice yo no estoy ser abogado para defender inocentes, y usted cuando lo abordó para el caso, usted le dice, bueno, cuénteme y cuénteme todo, porque usted me llega a ocultar algo y se nos cae el caso. ¿Es así o no, Gladys? Entonces la teología te va a enseñar a comprender eso que Dios te quiere contar. Imagínate que el caso es que el hombre dice, no, es que yo asesiné a no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántas. Y usted en algún momento dice, uy, este tío debe tener un problema mental. ¿A qué rama vas? ¿Cierto? Y puede que usted lo intuya, pero no tienen los elementos. Entonces la teología no te va a ayudar, digamos, no va a ser tan necesaria para conocer a Dios. Lo puedes conocer en la oración, lo puedes conocer en la fe, lo puedes conocer a partir de la teología natural que decíamos ahora. Pero ¿cómo lo vas a comprender? Porque el teólogo, que ya ha estudiado un poquito más, te puede dar elementos para eso. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí no te voy a decir, lo vas a conocer más, no te lo puedo asegurar, pero sí te puedo decir, te voy a dar elementos para que lo puedas comprender mejor. ¿Listo? No sé si respondo a tu inquietud. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahí. Vamos a ver ahora un poco, vamos a ver, sí, sí, dime, sí. Ah, muy bien. Bueno, muy bien, excelente, excelente. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Se ven todos. Ah, qué maravilla. Ya la voy a compartir. Bueno, lo que vamos a ver enseguida es básicamente un videito donde un padre jesuita nos va a hablar sobre lo que es la teología, ¿cierto? Yo espero que se escuche. Cuando hice las pruebas se escucharon, pero ustedes saben que eso se llama tecnología y puede fallar. Ahí lo ven, ¿cierto? Listo, vamos a ver este padre, unos 2 minuticos, creo que dura tres, donde él nos va a explicar un poco qué es la teología y de ahí entramos a la parte final. No se escucha. Bueno, bueno, vamos a ver, les agradezco la espera. Yo lo voy a dar presentar de nuevo. eh, con audio, pestañas de... Ah, ya sé qué tengo que hacer. Un segundito, por favor. Entonces, este padre nos va a hablar un poco de lo que es la teología, ¿listo? Porque como dijimos ahora, hay muchas respuestas para esto de qué es la teología.
Entonces, al haber tantas respuestas sobre esto de lo que es la teología, pues nosotros podemos de alguna manera confundirnos, ¿cierto? Confundirnos. Lo importante no es confundirnos, sino por el contrario, ubicarnos. En ese ubicarnos está el elemento central, que es tener las herramientas para poder dialogar. Decía ahorita la compañera que para poder dialogar, pues uno tiene muchos aspectos con la gente que viene a visitar, los hermanos de Parado sobre todo, ¿cierto? Bueno, aquí lo resolví, enseguida lo presento. Deseas compartir con audio. Listo. Ahora sí. Creo que ahora sí, ¿cierto?